Listo ya. Muy buenas noches. Los saludamos desde las oficinas del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera, que se ubican en Huasca de Ocampo, Hidalgo, México. Y saludamos con mucho cariño a los guardianes del Geoparque de Omitlán de Juárez, de Mineral del Chico, de Singilucan y de Huasca de Ocampo. Recuerden que el Geoparque Comarca Minera se integra por 9 municipios y apenas estamos capacitando a guardianes del Geoparque. Vamos con 4 municipios apenas. En agosto abrimos convocatoria para capacitar a guardianes de los que faltan de Mineral del Monte y Singilucan, y el próximo año nos vamos a capacitar Mineral de la Reforma y Pachuca. Y con eso ya, a Totonilco también, y con eso ya cumplimos la capacitación de guardianes del Geoparque en todo el territorio comarca minera. Eh, También, bueno, saludamos a todos los usuarios que tenemos en nuestra página de Facebook del Geoparque Comarca Minera UNESCO. También les recordamos que, pues bueno, cada martes tenemos este seminario virtual que se presenta a las 8 de la noche, cada martes con un tema que tiene que ver con algo del geoparque acerca de su patrimonio cultural, natural o geológico, y que se quedan grabadas las conferencias dentro de nuestra página de Facebook, o en su caso, si ya no encuentran alguna página, vayan a la página de YouTube también del geoparque y ahí se quedan grabadas nuestras conferencias. Hoy tenemos una conferencia titulada Los monumentos históricos en el Geoparque Comarca Minera, su valor cultural, el respeto a su integridad y su protección legal. Y tenemos el gusto de compartir este seminario con una persona que ha dejado huella en su campo, que nos ha inspirado siempre con su labor y compromiso por el conocimiento, valoración y protección de los monumentos históricos. ¿Y quién mejor para guiarnos en este tema que alguien que lo ha vivido, lo ha investigado y lo ha compartido con pasión? El arquitecto Sergio Antonio Camarena Villaseñor. Bienvenido, Arqui. Estamos muy contentos de que haya aceptado compartir esta plática con nuevos estudiosos del patrimonio cultural, con nuevos estudiosos de los monumentos históricos. Antes, quiero leer su... ¿Sí me están escuchando? Quiero leer su currículum. Pues bueno, es muy amplio, lo voy a reducir. El arquitecto Sergio Antonio Camarena Villaseñor es licenciado en diseño arquitectónico por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en conservación de monumentos y zonas de monumentos históricos por la UNAM, el INA y la Universidad de Colima. Y tiene un diplomado en la conservación de los contextos históricos en el Instituto Internacional Andrea Palladio en Vicenza, Italia. Laboró por 38 años en la sección de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y tiene como una experiencia práctica el diagnóstico de El Camino Real Tierra Adentro, asesoría en la restauración de edificios religiosos, civiles y los acueductos de Zempoala y Tepeapulco. Damos la bienvenida con mucho cariño al arquitecto Camarena, quien, pues bueno, también recientemente se jubiló del el Centro Hidalgo INA, y pues ahora nos está compartiendo pues esta plática. Y pues bienvenido, arquitecto. Yo voy a guiar su presentación en las diapositivas, ahí me va indicando, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su paciencia, problemas técnicos. También para mí muy importante que me hayan invitado a compartir alguna experiencia que en mi vida me ha representado es trabajar para la conservación de los monumentos históricos en el Instituto Nacional de Antropología. Agradezco de verdad su presencia y espero les sea
emotivo, principalmente intento que les motive, que les resulte algún interés lo que aquí les voy a mostrar. Desde luego, lo que se muestra por sí mismo tiene la validez sin que yo tenga que justificarlo. Entonces, como bien lo mencionó la maestra Cami, está el título, que ya lo leyeron. ¿Podrías darle la siguiente, Cami, por favor? Claro. Aquí como guía de la presentación puse ahí algunos términos. El concepto del patrimonio histórico referido a los monumentos históricos, significado de la palabra monumento. El concepto de monumento viene pues etimológicamente de la palabra del latín monumentum, palabra formada por el sufijo instrumental mentum y raíz men mon, que está presente en verbos como munere, advertir, recordar, mens, mente o memoria, entre muchos vocablos latinos. Es por eso que un monumento es un medio para el recuerdo o la memoria de cualquier cosa. También por ello existe el marco legal por el cual estos monumentos históricos se protegen, leyes, normas, criterios, etcétera. Desde luego la Ley Federal de Monumentos, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del 6 de mayo de 1972. Anteriormente, Lázaro Cárdenas había promulgado una ley eh, que estaba muy amplia. En aquel momento contemplaba los entornos naturales. En esta ley de 1972 no lo contempla, pero lo que engloba, enmarca, es muy importante. La siguiente, Cami, por favor. Casi siempre el común de la gente, no digo ninguno en particular, monumentos lo refieren pues a un elemento conmemorativo como estas dos imágenes que están precisamente en la primera plaza de Pachuca, la Plaza Constitución, el Monumento Hidalgo, y nada más y nada menos que el monumento a un busto a Juárez en el atrio de la Asunción, que fue también el primer templo de Pachuca. La siguiente, Cami. Entonces, eh, engloba una serie de elementos, fundamentos de la conservación, la Escuela de Venecia, antes la de Atenas, como ustedes lo saben, otros involucrados, el ICROM, tratados internacionales con los que México ha firmado, desde luego Atenas no alcanzamos, pero Venecia sí, de ahí para adelante, Cusco, hay muchas cartas internacionales por las cuales México tiene una firmados para tomar en cuenta lo que en ellos se refiere. También es muy importante en lo que nos basamos los restauradores son los postulados de los teóricos para la conservación. Algunos, entre tantos, está Cesare Brandi, italiano, uno de los encargados de la Carta de Venecia, John Ruskin, inglés, y el extremo, Viollet de Duc. Les decía, hay muchos más, Camilo Boito, etcétera. Un otro punto es la identidad en el tiempo, características estéticas o estilos. Los géneros arquitectónicos se consideran como tales: el religioso, militar, educativo, vivienda civil, infraestructura, tales como puentes, acueductos, para la producción, minas, talleres, haciendas, para la obtención de insumos, mercados, almacenes, para el decoro conmemorativos, esculturas, bustos y pintura mural. El valor y carácter del legado material por su impronta o inserción en el contexto general, el valor de la identidad y cultura implícita. No alcanzó a leer, Cami, que le quieres bajar un Ah, poco de tamaño para a ver, ya no. Ahí, 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 está, leer. Un momento. ya me moví. Eh, ok, ok. Uno anterior, Cami, que no se alcanza a leer.
donde dice el valor de la identidad y la cultura implícita, y ya me quedo ahí Implícita, exactamente. la Ahí está, referencia con la historia y que a la vez nos da soberanía. así es. La siguiente entonces, por favor. Como verán, pues, eh, de las obras del ser humano que más destacan entre tantas es la arquitectura. Desde que las primeras civilizaciones de los sumerios en Mohenjo-daro, entre Pakistán y la India, obviamente todas las siguientes civilizaciones que les siguieron y que al final se traducen en una manifestación. ¿Qué otros puntos planteo? Los materiales, sistemas constructivos, el porqué y cómo de la restauración, la importancia del involucramiento de la comunidad en la conservación, la difusión del propósito general y específico del contenido material histórico como parte de otros componentes del conjunto. Un punto final sería conclusiones, que es el propósito de la presentación tiene como objetivo que los participantes se apropien de la conciencia de los valores del legado, los distingan o identifiquen para que la motivación crezca y les cause algún nivel de emoción. La siguiente, maestra. Gaby, por favor. El concepto de monumento. Les decía hace rato, ya lo mencioné aquí, finalmente, por alguna razón, me repitió este parche, pero según la Ley Federal de Monumentos Históricos del INAH, un monumento histórico lo refiere principalmente en dos artículos. El monumento histórico, según la Ley Federal sobre Monumentos, son las arqueológicas históricas y artísticas e históricas. En el artículo quinto, y se señala que son monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los determinados expresamente en esta ley y los que sean declarados como tales de oficio o a petición de parte. La ruina, de origen latino, que se formó a partir del verbo ruere, que significa ruina, de origen latino, perdón, que significa caerse, derrumbarse o desplomarse. La ruina como yacimiento arqueológico o como arquitectura y en ese binomio utilidad-practicidad, perdón. Adelante, Cami. Aquí vemos algunos ejemplos. La primera capilla abierta de Hidalgo que se conserva como ruina. Después hablaremos del por qué dejarlas así. Ahí habrá, en su momento, lo explicaré. Entonces, presento esta capilla abierta que tiene un presbiterio rectangular, pero lo que era la nave era como una bocina. Y aquí arriba vemos un par de torreones que enfatizaban o recuerden ustedes que al principio de la colonia el español le tenía mucho miedo a los chichimecas y en casi todos lados los templos eran templos fortaleza, entonces ponían almenas y es el caso de la capilla abierta. El siguiente caso es Ocotza. Desgraciadamente, esto queda de esa hacienda. Prácticamente está a punto de desplomarse por su sistema constructivo. La siguiente, Cami, por favor. El marco legal, pues las leyes, normas y criterios, les decía la Ley Federal sobre monumentos artísticas e históricas. Aquí viene ya uno muy definido. El artículo 36, por determinación establece monumentos históricos en este caso, los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos o anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio de ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se vayan encontrando en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizados entre los siglos XVI y XIX inclusive.
Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios de las casas curales. Como podrán ver, por lo general, los grandes edificios destinados a templos, conventos, cuarteles, estos invariablemente no intentan demolerlos. Por eso destaqué en negritas las obras civiles relevantes. ¿Cuáles son estas? La arquitectura habitacional nuestra que se hizo en este periodo. Esta arquitectura es la más expuesta a los cambios. Ustedes podrán haberse dado cuenta en ciudades, en nuestro propio Hidalgo, cómo a través del tiempo, en 60, 70 años, se han perdido mucho de la arquitectura civil, que son las de conjunto. La siguiente, Cami. De los postulados históricos, de los teóricos de la conservación, los decía Cesare Brandi, Leon Ruskin y Viollet de Duc. Cesare Brandi, italiano, en dicha teoría, Brandi define la restauración como el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad estética e histórica, en vista de su transición al futuro. Dentro de esta corriente se encuentra, desde Cesare Brandi, también denominada restauración ideológico-crítica. Sostiene la necesidad de no interferir en el curso de su pasado, de mantener su forma original y la posibilidad de su reconstrucción en virtud de su reutilización. Habrá casos que habré de comentar más adelante que sí se pueden restaurar o prácticamente reconstruir. Caso del sismo que ocurrió recientemente en Morelos, Puebla. Se cayeron completamente, casi totalmente templos. Entonces, eso ya no se le puede llamar restauración, es reconstrucción. Dice también, la restauración se refiere a cualquier acción o proceso utilizado para reparar, restablecer o renovar activos tangibles como edificios y equipos o intangibles como las existencias. La palabra hebrea para restaurar es shuv, que significa regresar a un estado anterior, restaurar o volver atrás. Puede implicar la acción física de regresar o referirse a volver espiritual un mal camino hacia Dios. Adelante, Camila, siguiente. John Ruskin fue también uno de tantos, pero de los principales, que él tenía algunas diferencias con Brand y con Violet. Por ejemplo, él dice, la teoría de la restauración de John Ruskin es un influyente crítico del arte y la arquitectura del siglo XIX. Se centra en la preservación de la autenticidad histórica y estética de los edificios, rechazando las reconstrucciones idealizadas y abogando por el mantenimiento de la reparación cuidadosa. Ruskin veía la restauración como una forma de destrucción si se altera la esencia histórica de la integridad del edificio original. También creía que era fundamental establecer vínculos entre todas las materias y disciplinas, por ejemplo, la ciencia y religión, la naturaleza y arte. De alguna manera, siempre podía ver el panorama completo. León Tolstoy dijo que Ruskin era uno de esos raros hombres que piensan con el corazón. En la preservación de la autenticidad histórica y estética de los edificios, rechazando las reconstrucciones arbitrarias. Ruskin abogaba por el mantenimiento de la conservación sobre la restauración. Vean aquí, mantenimiento y conservación. La de restauración prácticamente la descartaba, considerando que esta última a menudo destruye el valor histórico y artístico de las obras. La siguiente, él fue muy crítico de otro personaje, por ejemplo, en este caso, Violet Leduc. Violet Leduc estuvo al frente, fue el que formó el primer comité de monumentos históricos en París, Francia, en la época de Napoleón III. Entonces, él se refiere a lo siguiente: restaurar un edificio no es mantenerlo,
repararlo o rehacerlo. Es devolverlo a un estado completo que quizás nunca existió en una época determinada, clara, suficiente para que los historiadores se estremezcan de horror, pero, pero al arquitecto no le importa. Lo que quiere es restaurar la cité tal y como podría haber sido a final del siglo XVIII. Por eso, por ejemplo, hizo añadir un puente levadizo sobre la puerta de Narbonnaise y abajo vemos el castillo de Pierrefonds, que en su momento tuve la oportunidad, cuando estuve en Vicenza haciendo el curso, lo visitamos. Ustedes no creerían lo que están viendo, porque en ese castillo Violette de Duc hizo sus apuntes para lo que iba a rehacer. Como ven, es contrario totalmente a lo que Ruskin presentaba. Eran prácticamente ruinas, pues recuerden la guerra de los 30 años con Inglaterra. O sea, devastaron muchísimas edificaciones. Este castillo en especial eran el arranque de los torreones, el arranque de los muros, o sea, todo eran en un tercio o menos de existencia. Entonces, el señor, pues investigador y demás, encontró los planos originales y prácticamente reconstruyó este edificio, que es maravilloso. La siguiente, Cami, por favor. Aquí un poco las características estéticas y estilos, la arquitectura románica que floreció en Europa entre los siglos XI y XIII, caracteriza por su solidez, monumentalidad y usos de elementos como arcos de medio punto, bóvedas de cañón corrido, muros gruesos. El estilo arquitectónico que fusiona influencias romanas y bizantinas con tradiciones locales, sentó las bases para la construcción de iglesias, catedrales y monasterios. En las imágenes podemos ver el Partenón, que es ya, pues desde luego, la cultura griega, mucho antes que los romanos. Enseguida, la siguiente imagen es una representación del románico y después viene el gótico. Posteriormente, aunque aquí no lo refiero, viene el barroco, el barroco tardío, que ya es muy rebuscado, que gracias, bueno, ustedes lo saben, de qué fue producto el estilo barroco. Era una respuesta de la iglesia a la reforma de Lutero, o sea, era la contrarreforma en donde a través de tantos movimientos de planos, de molduraciones y elementos del barroco, le daban a entender a la gente lo que le esperaba en el cielo. Entonces, solamente me faltó este caso, que no me encontré de tantas imágenes, no me dio tanto tiempo. La siguiente, Cami, por favor, la siguiente. Algo, algo pasó aquí. Ya. Ok, aquí vemos otro ejemplo del gótico, que como muchos de ustedes seguramente ya han podido conocer algo de esto en Europa. Hubo tres corrientes en el gótico: el sobrio, el clásico sobrio, ¿cómo le llamamos? Agudo o puntiagudo, y el último que es mucho más elaborado, que es el gótico, ¿cómo le llamamos? Pues fastuoso, el gótico, ¿cómo se llama? Más elaborado. Se refleja desde luego en sus grandes portadas de catedrales. Muchas edificaciones en Europa de arquitectura civil son del origen gótico. Aquí vemos cómo en los corredores de los conventos se dan las bóvedas de crucería o de nervadura, el sistema constructivo para bajar las cargas de las bóvedas. Cada elemento entre cada nervadura se le llama plementería. En Hidalgo tenemos casos muy notables: San José de Tula, en Atopan, en Izmiquilpan, son muy recientes. Cuando la conquista
Ustedes saben que empezaron desde el centro hacia, irradiando hacia el exterior. Entonces, Hidalgo tiene mucha arquitectura del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Entonces, este caso del gótico. Adelante, Cami. Obviamente, pues recordando también el Renacimiento muy importante de Brunelleschi, Miguel Ángel, Da Vinci, todos estos personajes en una época en donde había mucha represión por parte de la Iglesia y surgen pensadores, surgen rebeldes como Lutero, Calvino, Erasmo de Rotterdam. Hay un movimiento en las artes, no solo en la arquitectura, como vemos a la derecha, la pintura que hizo Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, que pues nos da mucho que pensar, sobre todo que admirar. Esto lo expongo como parte de esta corriente que fue el Renacimiento. La siguiente, Cami, por favor. También hay que considerar, como ya les decía, que los monumentos, como según la ley, pueden ser conservados individualmente o cuando hay un decreto de zona y ya toda la población dentro de un polígono, como creo que es el caso de Oaxaca, Zacatecas también tiene, aunque creo que ahí le falta el decreto de zona, pero tiene reconocimiento de la UNESCO. Aquí, por ejemplo, el Chico, que es una imagen que lo estoy mostrando, y el tiempo que estuve trabajando en el instituto, hice lo propio para que el instituto declarara zona de monumentos históricos. Esto permite que el instituto regule no solamente el aspecto, sino también el COS y el CUS, es el coeficiente de edificabilidad y de uso del suelo. Aquí podemos ver, donde señalo con el puntero, cómo de 2 pisos crecieron hasta 4. Y fue una lucha de verdad desgastante. Era más el problema de lidiar con la gente no queriendo entender que conservar el entorno, tanto sus cubiertas como sus fachadas, hacen la magia de los pueblos. Real del Monte conserva mucho de ello, pero pues, aquí lo podemos ver, este edificio de 4 pisos, colindante a un monumento. Entonces, bueno, hay también entonces conjuntos de monumentos, que también ya con declaratoria el instituto puede regular más, pero estamos atados de manos. Solamente podemos intervenir cuando alguien interviene en un edificio individual o colindante al mismo. La siguiente, Cami, por favor. Ejemplos de algunos vestigios, por ejemplo, la camelia, que ahí está, que había la intención, estas 2 primeras imágenes superiores son de la camelia. Estas ruinas, ahora sí que les queda un 50% de su integridad. Es preferible consolidarlas y darles mantenimiento y dejarlas al aire libre, como vemos en la imagen izquierda, pues sí se pueden reponer partes que se colapsaron, pero más que ello no. Por ejemplo, cambiar las cubiertas originales por galvateja es un error, como fue el caso de Huasca, que ahí no debieron meter lámina galvateja porque parece maqueta. El INA recomendó que usaran ladrillo de lengüeta, que es el que se usó en las casas, que todavía hay varias casas en Huasca, que tienen su cubierta con teja vidriada de lengüeta. Pero en su momento que estuve de asesor, cuando se denominó Pueblo Mágico, por oficio, por documentos, se les hizo saber el porqué de no alterar una imagen original. Sabemos que originalmente Huasca no tenía ni lámina, era tejamanil, como Real del Monte. Llegan los ingleses, traen el acero, traen la lámina y sucede esto. En la parte inferior tenemos un ejemplo que seguramente lo han visitado. Es fantástico estar en este lugar, la mina de Acosta. Esta pueden ustedes entrar al túnel de la mina, etcétera. Y otra que también tiene un uso y hubo una restauración, creo que muy prudente, en la dificultad. Esta actualmente es el museo, es el museo con la maquinaria y con todo. Dentro de la nave de la maquinaria, también ahí hubo una irrupción al espacio mismo, porque le crearon
unas escalinatas para un andador superior y para que la gente se subiera y mirara por las ventanas de arriba. Entonces, ahí viene un error muy fuerte, muy grave al intervenir un monumento. Agregarle elementos que no le corresponden ni fueron de utilidad en su momento y que solamente se notan porque la modernidad se nota. La siguiente, Cami, por favor. Pues desde luego, entre tantos géneros, las haciendas, esta es una hacienda hermosa, la de Tecajete, ahí tenían su diligencia de la época. Desde luego también existe los monumentos funerarios. El de Real del Monte, el Panteón de los Gringos, en su mayoría eran ¿no? Ingleses los que se sepultaron ahí, pero también en Huichapan existe un panteón, de verdad que cada, ¿cómo se puede llamar? Sepulcro, son verdaderos monumentos. La siguiente foto, del lado derecho inferior, es la Asunción, que esta en su momento tiene esta torrecita que fue la original y medio la consolidaron. No se ha caído por obra del creador. Después se genera esta torre que se nota que no es la original. Recuerden que al principio la mayoría de los templos usaban espadañas para tocar sus campanas y posteriormente fueron agregándole torres, etcétera. La siguiente, Carmen, por favor. Admirable es Paso Yocan San Andrés Apóstol. ¿Por qué? Porque es la obra primigenia del Renacimiento, donde era muy masiva su fachada, sus columnas de media muestra, se le llaman, porque no aparece la columna exenta ni separada del muro, está penetrada media parte al muro. Entonces, como ven, tiene su alfiz, o listela o listón, que recorre, enmarca en la portada. No es de medio punto, ¿eh? Este le llamamos arco oval, desde tres, de 5 puntos a veces. Obviamente su capilla abierta al lado. Aquí evitamos que demolieran, cuando se retiró el panteón, evitamos que se demolieran estas tumbas porque son de la época. Del lado derecho podemos ver también del género funerario, aunque las portadas se usaban para otros géneros. En este caso, esta está hecha por precisamente el hijo de Porfirio Díaz, según he leído. Él seguramente tuvo estudios de arquitectura porque hizo una reinterpretación del neoclásico. Consideramos que muy apropiada, este, precisamente eh, con proporciones bien hechas. La siguiente, Cami, por favor. En conjunto, les decía, si es solamente el templo, pues sí lo vale, pero si está acompañada con la arquitectura de los habitantes que hacen uso de ese espacio religioso, pues la enriquecen, el conjunto enriquecen las visuales, nos transportan en el tiempo aunque ya han cambiado los pavimentos y ha habido remodelaciones en algún modo en pavimentos y otras cosas, mantiene la originalidad, este caso Real del Monte. Creo que el templo, se me va el nombre, no sé si Cami me corriges, Santo Niño, Celotla. o sea, exactamente, ese es su nombre. Entonces, bueno, esto es en conjunto. La siguiente, Cami, por favor. Obviamente, pues aquí está la mina de Dolores que está subiendo al panteón de los ingleses, que la están también restaurando. La persona que está a cargo de la fundación de la mina real del Monte Pachuca, pero no la han puesto todavía en utilidad, van a conservar todo. No podía dejar yo, como ustedes seguramente, dentro de la lectura de lo que es el patrimonio de la comarca, esta belleza que son estos grandes peñones en el Chico.
que los que están aquí presentes seguramente todas las mañanas lo ven. Para mí es algo fantástico. La siguiente, Cami. Casos como estaciones del ferrocarril, que el momento que nos hizo la gracia Cedillo de vender Ferrocarriles Nacionales de México, con todo y su patrimonio, a la compañía que es norteamericana y canadiense, creo, no les importó las estaciones. Esta de APAN se conserva más o menos porque es la casa de cultura de APAN. Y hay otras que las ha ido desmantelando la gente, que están ahí con el grito en el cielo. Obviamente la de Pachuca pues nadie la va a querer demoler porque ya tiene una utilidad inmediata social, pero hay muchas que hasta las vías se llevan los durmientes, se llevan las novelas, se llevan los jambas, etcétera. En la fotografía inferior, seguramente muchos de ustedes ya conocen la Asunción, la Encarnación, perdón. Este es un pueblo por allá cerca del Bosque de los Mármoles. No sé si quede dentro de la comarca, pero me atreví a exhibirlo porque es un pueblo de una sola calle y que pues es pequeñísimo pueblo mágico, pero de verdad que es interesante. Algún día hagan una excursión si es que no la han hecho a ese lugar. Está en Eh, Zimapán aquí. Adelante de Simapán, exactamente. Sí, Y si ya fueron, pues los felicito. Si no, planeen una ida. Es un pueblo sin gente. Realmente, solamente los jóvenes que estudian, los ves solo cuando salen ya de la escuela. Pero está solo. La siguiente, Camil, por favor. Vestigios de la mina. Ustedes lo saben, seguramente que de esta mina se llevaron acero para la construcción. Yo no digo que todo, no encontré datos de fuera de todo, para la Torre Eiffel. De hecho, el ingeniero Eiffel hizo ese puente que está llegando antes de Simapán. Hay un puente que fue diseñado por él con acero de la mina, de esta mina. Entonces tiene sus par de tiros, chacuacos, el manejo, miren, del arco esviado o abocinado, que es muy interesante. Y arriba trataron de, con estos refuerzos, evitar que se colapsara. El manejo de arcos de medio punto son parte de las galerías de la mina. La siguiente, Cami. Si no sabían los que no sepan, y seguramente ya lo saben, que también hay un acueducto en Huáscar y tiene tres arcos, aún corre el agua, aquí está la Pancle, tiene ya escurrimientos por fisuras, que eso mismo deteriora al propio acueducto. Pero este es interesante y está muy escondido y no veo que turismo estatal o municipal lo promueva y haga recorridos. Pero ahí hay un acueducto. Adelante, Cami. El por qué y cómo de la restauración, a reivindicar su valor estético, cultural y social, la importancia del involucramiento de la comunidad en la conservación para su reconocimiento, revaloración y su difusión en la población. La difusión como un propósito general y específico del contenido material histórico, siendo parte de otros componentes del conjunto, para el acercamiento al bien cultural de los herederos del patrimonio histórico, para el conocimiento de los materiales y sistemas constructivos y el involucramiento de los naturales en la edificación de los monumentos históricos. En la mayoría de los monumentos se edificaron con mampostería, adobe, ladrillo cocido y otros propios de la región. Casi siempre admiramos o vemos la figura tridimensional material y poco nos detenemos a ver qué sucedió en ese monumento, cómo es que se construyó, quiénes lo construyeron, bajo qué criterios, bajo qué mandamientos, porque recuerden que los primeros templos del siglo XVI se pagó o se lo cobraron los españoles con tequio, no le pagaban al indígena, le darían de comer cualquier cosa, pero imagínense
que esa parte social, yo no he tenido la oportunidad de leer algún estudioso de esta parte humana que subyace en estos monumentos. La capacidad esta simbiosis, se le puede llamar, entre la cultura prehispánica y la novohispánica, ¿no? Que ahí en muchos casos se observa la mano del indígena al, al realizar pintura, al realizar escultura, ¿sí? Entonces, esto es importante considerarlo siempre, porque la arquitectura y los monumentos no serían nada sin la actuación del ser humano, sin la actuación de la población y de la sociedad. La siguiente, Cami. Bueno, una breve conclusión. La presentación tiene como objetivo que los participantes se apropien del patrimonio histórico y se tome la conciencia de los valores del legado, los distingan o identifiquen para que la motivación crezca y les cause algún nivel de emoción. Les agradezco mucho su paciencia y gracias por participar en esta charla, esta plática. Espero que eh, eh, me pregunten lo que gusten, no tengo problema en contestar lo que pueda contestar, pero es importante la interacción, en mi caso, con ustedes, porque de lo contrario, pues queda expuesto, si se queda en nuestra mente, pero también el hecho de preguntar, de involucrarse, de cuestionarse, nos refuerza la memoria. Y gracias, muchas Cami, gracias a la UNAM, gracias al maestro y gracias a los participantes por coincidir en este tema. Muy amables. Muchas gracias, Arqui. Yo también estoy aprendiendo mucho, a pesar de que ya estamos viendo con Guardianes del Geoparque la parte de monumentos históricos. No vamos al mismo tiempo con todos los guardianes, porque, pues bueno, capacitamos a unos primero, otros un poco después, pero sí justo ya hemos estado hablando con algunos grupos de la importancia de cuidar los monumentos históricos, porque forman parte también de la identidad de las personas, ¿no? O sea, es como siempre pasamos a un lado de un convento y no nos interesamos qué pasa, de cuándo se construyó, quién lo construyó, qué orden fue quien decidió construirla. Entonces, pues la misión de los guardianes es eso, conocer su patrimonio cultural, investigarlo, documentarlo. También, pues bueno, el conocimiento de las leyes que protegen el patrimonio cultural y qué hacer para su protección, su defensa, también su disfrute, porque hay que disfrutarlo, pero disfrutarlo, pero cuidarlo al mismo tiempo, ¿no? Y aquí se vive la sustentabilidad de un espacio y pues también presumirlo, porque se vale que presumamos nuestros espacios, lo que tenemos en cada uno de nuestros territorios, pero a la vez de presumirlo, pues bueno, queremos que también vengan visitantes que vengan a respetar el espacio que quieren conocer, que, que respeten a la comunidad y sus valores culturales y pues también que sea un turista y un visitante que se una también a este cuidado por el patrimonio, ¿no? Aunque regrese a sus espacios y a sus estados, pues bueno, cuiden desde allá el patrimonio también que les corresponde en sus propias áreas. Arquitecto, pues bueno, platicarle rápido, ¿quiénes son los guardianes del geoparque? Pues bueno, son voluntarios que están apoyando a lograr los objetivos del geoparque. Prácticamente todos los geoparques del mundo contribuyen a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y en el grupo de guardianes, pues bueno, tenemos guías de turistas, senderistas, personas que tienen servicios de hospedaje, de alimentos, artesanos, agricultores. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos en el Geoparque por todo el interés de los guardianes del Geoparque, por capacitarse, por aprender y porque además ellos van a ser, todavía ahorita nos estamos capacitando
pero pues al final son la voz del Geoparque dentro de sus comunidades. Y pues bueno, chicos, los espacios son para ustedes, para que pregunten al arquitecto Camarena. Yo ya les platiqué, creo que en las clases anteriores, que el arquitecto Camarena ha sido un gran maestro para mí, para Raúl. Hemos aprendido muchísimo también de él, de el conocimiento sobre los monumentos históricos, la historia, su cuidado, su protección y todo cómo procede ya desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su cuidado. ¿Va? Entonces, pues bueno, adelante. Nef, ¿tenías ahí la manita puesta o...? Sí, sí, tenía yo la manita puesta. Hola, Ok. buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta era más que nada, ¿a quién nosotros nos tenemos que dirigir para tener una preservación de un monumento? Porque, por ejemplo, si vamos a una iglesia, la iglesia a veces pues ya llega a tener desperfectos y la gente lo que hace es lo repara como Diosito le da a entender, ¿verdad? Pero hay cosas que se deben de, pues a lo mejor conservar, pero no saben a quién acercarse, no saben a quién dirigirse para saber qué materiales son los que deben utilizar adecuadamente. Esa era mi pregunta, ¿con quién nos tenemos que dirigir? ¿Qué debemos de hacer en esos casos cuando la comunidad se quiere acercar para ello? Claro, mira, es muy simple. Desde luego, mucha gente no lo sabe, pocos saben de la existencia de una ley federal, de que el propio instituto exista. Ha sido mucha la labor de nosotros mismos como empleados, cuando muchas comunidades, de verdad que a mí me admira, por ejemplo, el Valle Mezquital, la conciencia que tienen de su patrimonio, pues sobre todo de sus templecitos, sus capillas de visita, etcétera. Tienen que recurrir, por ejemplo, en casos específicos, con una solicitud como patronato, como ayuntamiento, como asociaciones, hacia el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al área de monumentos históricos. Meten una solicitud, en ella explican cuál es el problema que observan del monumento del templo y desde luego con ello les da una comisión y compañeros de la sección de monumentos van al lugar y hacen un diagnóstico de todo. Va desde lo estructural, porque es lo importante, entre todo, para que un edificio se mantenga de pie, tiene que estar, vamos, erecto, vertical, a plomo, etcétera, no tenga filtraciones en sus bóvedas. Entonces, ellos hacen una valoración, tanto lo que le piden la comunidad como lo que ellos mismos al lugar, en el lugar observan. Entonces, deben recurrir al instituto. El instituto tiene carencias muy grandes ahora. Todo el sector cultura, como ustedes lo saben, ha sido afectado. Antes de yo salirme o de ya meterme a prejubilación, pude hacer algunos recorridos, pero ya muy limitado y ahorita están más o menos igual, pero sí van, se tardan un poco en ir, que no se desespere la gente, no se ignora a las personas a quien solicita, porque sí puedo presumir de algo, que mis compañeros son muy profesionales, son amables, nunca van a cuestionar a alguien o amenazarlo con la ley federal. Los arquitectos nos limitamos, como el nombramiento nos lo señala, somos peritos, solamente vemos el aspecto técnico, la cuestión jurídica y legal. Hay hay un apartado dentro del instituto que ya va y si alguien demolió algo que no debía, pues actúa acompañado del perito de monumentos. Nuestro trabajo es técnico, por ende, tanto en el propias oficinas recibimos gente como cuando vamos a las comunidades platicamos con la gente, que si bien hay leyes restrictivas, hacemos un llamado a su conciencia para que revaloremos, como mencioné anteriormente, en la exposición, que no se pierda lo que en muchos países, bueno, sobre todo en Norteamérica, ellos arrasaron con las pocas civilizaciones que tenían, porque
Recuerden ustedes que en Norteamérica eran más bien grupos transhumantes, iban según la estación se movía. Solamente en el sur de México, de Estados Unidos, hay vestigios de arquitectura tridimensional hecha con materiales, lo que conocen como los indios pueblo o pueblos indios, de lo que es el Colorado y demás. De ahí en más, cuando en México hablamos del siglo XIV, había lo que había, hablando ya de los aztecas, no digamos anteriormente, con los teotihuacanos, toltecas, mayas, etcétera. Por entonces en Estados Unidos no había nada, no había elementos visuales. Lo que se quedó allá después de que nos roban la mitad casi de nuestro territorio. Existen en San Antonio, Texas, pues una capilla que se consolidó. Existe por el lado de California, están las misiones de Fray Junípero Serra, que los norteamericanos las tienen como joyas. De verdad que yo pude conocer San Juan Capistrano y el nivel de intervención fue como lo dice César Ebrandi. Actúa frente al monumento con prudencia, con cautela, con respeto, con mesura. No trates de dejar tu impronta en un edificio. ¿Qué hicieron ahí? Los aplanados, en lugar de rasparlos, como hicimos en México en muchos casos, pelar los edificios, allá consolidaron los aplanados y metieron un ribeteado en los aplanados para que no se desprendieran. Entonces tú puedes ver el adobe tratado para que no se degrade, o sea, lo ves casi como original. Entonces tuvieron mucho cuidado. El punto es que en México tenemos tanto, como decía la maestra Cami, que a veces pasamos y queda inadvertido el monumento, y no nos detenemos un poco a analizarlo. Entonces, concluyo con que recurran al instituto. Van a tener atención, eso sí se los puedo garantizar. Gracias. Gracias, Arqui. Muchas Jorge, gracias. bueno, también comentarle, Arqui, que va a ver en pantalla, ahorita ya se les olvida a los chicos luego poner bien su nombre, pero en pantalla dice GG, que quiere decir Guardianes del Geoparque. En este caso, por ejemplo, MC, Mineral del Chico, los que tienen H son de Huasca, Ok, GGO es Omitlán, y bueno, y ok, Singilucan, S. Bueno, muy Jorge, bien. que Jorge es de Omitlán. Muy bien. Lindo Omitlán. Sí. Jorge, ¿me escuchas? Bueno, vamos con Vicky de Mineral del Chico y ahorita regresamos contigo, Jorge. Vicky, ¿tienes tu número, tu, Micrófono. tu micrófono Hola, apagado? ahí, buenas noches. Ya. Hola, ¿Sí hola, me ¿qué escucha? tal? Buenas noches. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo buenas está? noches, arquitecto. Buenas ¿Qué tal? noches, Cami. Buenas ¿Qué- noches a todos. sí, Oiga, aquí una duda que tengo. sí. En Camelia hay unos arcos, ¿En qué, unos perdón? arcos ¿En en qué lugar, Camelia, en perdón? el barrio de Camelia, aquí en Ah, Pachuca. claro, Hay sí. unos arcos, ¿sí? Este, ¿Usted sabe el nombre de esos arcos y si son del siglo XVI o si son más modernos? Y si tienen alguna relación con los de Zempoala. Yo me imagino que su función era la misma, pero no sé si son mucho más modernos, si son del siglo XVI y su nombre arquitecto, ¿usted tendrá esos datos? Mire, conozco esos arcos. Es una arcadita que libra un arroyo, ¿cierto? Sí, Esos arcos son del acueducto de Pachuca, que baja desde allá arriba, que se llama Llano Largo, allá están los yacimientos. Camina usted hacia Pachuca por el bosque y se va a encontrar con unas cajas que le llaman la media naranja. Son cajas de agua y tramos de acueducto con pequeños arcos. No tiene tantos como los de Zempoala o como los de Peyahualco, y otros, pero son del siglo XVI. Esos los hicieron los franciscanos. Ese acueducto llegaba hasta el templo de San Francisco. Había surtidores en la Asunción, en San Francisco Pachuca. Ahí en la Plaza Constitución desaparecieron
porque al principio eran surtidores de agua, después pasaron a ser fuentes decorativas, pero llegaba el agua hasta a la mera Asunción. Con el tiempo, pues también descuido, porque yo puedo constatar que todavía circula agua y se queda en un pueblo muy cercano al acueducto, se me escapa ahorita el nombre, ahí cerca de la Camelia. Ajá, el eh, cerezo, Cerezo, ¿no? exactamente. Sí, por ahí en esa comunidad se queda el agua que baja todavía. También tiene problemas de asolve, tiene mm, pues mucho trabajo, vamos, sobre todo de mantenimiento. A mí luego, yo asisto con mucho gusto que me invite en su momento. Un alcalde nos invitó porque un regidor que lo conoce Cami, por ahí lo mencionó el otro día, quería declarar monumento histórico al monumento. El monumento ya, por ley, es monumento, en lo que dice el artículo 36. Si alguien o un grupo quiere declararlo aparte monumento, por supuesto, y se lo dije al presidente, se lo dije a la comunidad, pero el lío que ellos tenían mucho más que el interés por conservar era que les iban a robar el agua. Entonces estaban muy predispuestos desde la comunidad. Bueno, concluyo. Es parte de un acueducto que llegaba, te digo, hasta acá. Se desapareció la pantle, que es el caño que va sobre el suelo. En muchos quedan algunos vestigios, pero es del siglo XVI y es muy importante Muy- también. muchas gracias, arquitecto. No, de Gracias. qué, un gusto, un gusto. El micrófono, una disculpa. Adelante. Gracias, arquitecto. Habla Jorge Amador, guardián del Geoparque, municipio Omic. El primero es un comentario, en Zimapán tenemos el dato que el ingeniero Eiffel fundió algunas piezas de la torre allá en París. Ajá. También me ha informado y estoy enterado que que no fue así. ¿Usted qué dato tiene para este contraste que le estoy planteando? Mire, tampoco tengo yo documentos que me permitan afirmar tal cosa. Esto me lo hizo saber, es un historiador que es conocido en Pachuca, el maestro José Vergara, pero no me mostró documentos. Yo lo conozco de voz de la gente de Simapán, de voz de algunos viejecitos que ya casi no quedan ahí en la Asunción. Entonces, también queda un poco en especulación. Yo no dudo que pudiera haber sido eso, que algún material, alguna cantidad de acero, porque decían que era un acero muy bueno el que sacaban de esa mina. Pero pues también me quedo en esas dudas, señor, me va a disculpar, pero pues aquí, pues bueno, sí, desde luego es relevante este hecho de que para qué se usó este beneficio que se obtenía de esa mina. Para nosotros, el monumento o el vestigio mismo tiene la importancia que en su momento tuvo, si bien no funciona y está colapsado en muchos lugares, en algunas partes, ahora se presenta pues como un testigo mudo, pero que ahí pervive por el tiempo que usted guste, porque dependiendo de las condiciones climáticas, porque ya llueve mucho, se llena mucho de plagas que se penetran en los muros y no hay nadie que le haga nada para que se siga conservando. Pues yo nada más me quedo con eso, don Jorge, y pues a ver qué más sabe usted. Uno nunca acaba de aprender y de saber. Es correcto, arquitecto. Muchas gracias por su respuesta. ¿De qué? Gracias. Al contrario. Pregunten, pregunten, anímense. Sí, yo tengo dos preguntas, arquitecto. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, le escucho muy bien. Gracias, pues muchas gracias por por su presentación.
Pero mi pregunta es si, ¿qué sucede cuando una comunidad religiosa o un propietario privado, digamos, hace adecuaciones, hace una restauración mal hecha? Sobre todo me refiero, por ejemplo, a los conjuntos conventuales del siglo XVI, concretamente el de Ixmiquilpan, aunque no forma parte de la comarca, donde está a cargo del presbítero y la comunidad, y ya los han intervenido de mal, o sea, por supuesto sí, bueno, si pasó con la estatua del caballito frente al Munal, pues Sí. imagínense en estos espacios religiosos donde el sacerdote y la comunidad intervienen sin ninguna asesoría. ¿Qué pasa? Hay ¿cuántos años de cárcel son? ¿Cómo se les sanciona? ¿Simplemente se les suspende la obra? ¿Qué sucede con estas personas que pues no piden asesoría para restaurar estos monumentos históricos? Mire, le voy a contestar porque tuve la experiencia directa de ese problema. Llego yo a Pachuca en el año 2000 y de los primeros encargos que me hacen es ir a ver las condiciones en que se contaba tanto la nave principal como el claustro. En ese momento ya había una predisposición hacia el instituto de los mayordomos de un grupo de Miquilpan, solapados por un sacerdote que después la propia comunidad lo corrió, pero bueno, es una comunidad un poco difícil. De hecho, la vez que yo quise entrar, no me dejaron entrar al claustro. Fue hasta que platiqué con el párroco que mi labor era técnica, que yo no iba a lidiar con quererles quitar un patrimonio que es de todos y de nadie. Se lo dije. Pero usted sabe, en algunas comunidades, los párrocos en lugar de ayudarnos, nos encienden, nos echan encima a la gente. También hubo un error de gente que estaba del instituto, que eran los custodios, que un día lunes, ellos hacen todavía lo hacen, una ceremonia de sahumar, o sea, un sahumador ahí en el centro del patio. Hacen un ritual medio sincretista, se le llamaría, no sé, que llegan los custodios en la mañana, San Lunes, en qué condiciones irían, no lo sé, pero llegaron pateándole sus comales y sus cosas, para colmo. ¿Qué hizo? Tocaron las campanas, se amotinó el pueblo y echaron patitas para adelante a los custodios. Obviamente desconocieron al instituto como el rector o guardián de ese monumento. Por voz de la propia gente, gente consciente que por fuera me decían, arquitectos, es que están haciendo las instalaciones sobre la pintura mural, Mm, porque al interior del claustro es de los pocos claustros que tienen pintura con pura grisalla, que es ujú, un color negro. ujú, Están pintados todos sus motivos y sus decoraciones. No tiene otros colores, como otros casos. Pero el caso de Izmiquilpan fue realmente lamentable porque en tiempos de Alfonso de María Campos, que en paz descanse, espero, él me ordenó que fuera a entregarle a la comunidad y al obispo el monumento, sin ningún documento, sin ningún nada, nada. Me mandó al jurídico de México. Esto lo platico porque fue verdaderamente penoso para mí. Digo, señor, ¿cómo vamos a entregar un patrimonio nacional, un patrimonio federal? Pero el señor, pues, con sus modos no muy propios, se ofendió. ¿Que quién era yo para para decirle a él cuál es lo que hay que hacer y qué no? Yo le dije simplemente la ley federal es la que nos rige. El punto está que fuimos con el obispo, estaba en Tula, fuimos con él y la representante del director general se expresa lo que va y el obispo se muere de la risa, dice, arquitecto, ni yo puedo entrar ahí. Sí, gracias que me lo donen, pero pues no me lo pueden donar porque es propiedad de la nación, el propio obispo, fíjese. Pero a partir de entonces, por mucho tiempo, hicieron intervenciones inadecuadas que dañaron la pintura mural. ujú, Han pintado ese templo de colores
que no son tan propios para la arquitectura, pero se respeta pues a la gente. Aquí nosotros tenemos como un principio el respetar los gustos de la gente. Nada es como que lo que a mí me gusta le debe gustar al otro. Pero, por ejemplo, para la arquitectura y los monumentos, sí hay, vamos a decir que reglamentos para con qué pintar. No puedes pintar con pintura arquidálica, no puedes pintar con pintura de aceite, por ejemplo. Tiene que ser pintura a la cal, hecha con baba de nopal. O sea, como se usaba en su momento. Al intervenir un monumento, hay que tratar de buscar los materiales similares y los sistemas similares a la época. Obviamente, pues ya no hay los artesanos canteros que había antes, pero todavía encontramos gente. Pero el caso de Miquilpan es lamentable. mm, y ¿sabe también por qué? Porque pues el INE en su momento cobraba como 10 pesos por entrar al museo. Ujú. Y estaba todo en orden, todo muy limpio y les brilló el cobre pues a mis paisanos y también quisieron eso. Ahorita cobran ellos, se queda, pues yo no sé si quién se quede con ese dinero, si parte se lo quedan los mayordomos o le dan al párroco, porque una cosa sí le voy a decir, nunca de los casos que yo pude conocer de Hidalgo, que no fueron pocos, en ningún caso la iglesia ponía un clavo, todo se lo echaba a la gente, todo, ustedes organícense, pero el dinero me lo dan a mí y nosotros en ese terreno nos metemos, decimos, el dinero ustedes sabrán cómo lo gastan, a quién le comprueban, no a Lina, a quien les dé algún benefactor y esto, pero no, ese terreno es muy delicado para la institución y no estamos facultados nosotros. Sí, el instituto tiene un fondo en Foremova, es para los bienes nacionales. Ahora con lo de los sismos, recuerden ustedes en Morelos, Puebla, Tlaxcala, hubo un montón de millones de pesos que se fueron en reconstruir templos. Obviamente casas particulares, ni un clavo. Pero bueno, regreso y termino diciéndole que eh, Izmiquilpan es uno de los grandes monumentos que tiene Hidalgo, junto con San José de Tula, con Epazoyucan, obviamente Singilucan, en la propia catedral ¿cómo se llama? No, ay Dios, em, la siguiente población que está aquí enseguida, pasando Pachuquilla, el propio Pachuquilla, ¿Qué pasó, Yucatán? Ah, perfecto. Pazoyuca, no, pero que siga más adelante, que iba a ser Tulancingo. la capital. Tulancingo, perdón, tan fácil el nombre y se me fue. Tulancingo tiene una catedral también imponente. Ahí, al caso, concluyo con lo que exponía, que estuvieron a punto de lo que es ahorita el atrio, hacer un sótano para estacionamiento. El INA les pidió que arqueólogos fueran a hacer calas o pozos de sondeo y encontraron huesos, la mayoría, porque acuérdense que los atrios eran los panteones de la época. Después los van retirando y queda ahí. Pero también no solamente el problema de salud o de respeto a los restos humanos, sino al excavar un sótano, usted le quita fuerza a las bajadas de carga de los techos, de los muros. Y ese estudio se los hizo un arquitecto muy famoso de la Ciudad de México, les cobró un dineral por el proyecto, pero el instituto nos odian por eso, les paramos el proyecto, porque ahorita actualmente lo usan de estacionamiento el atrio, y los atrios siguen siendo espacios sacros, o sea, según se les conoce, porque allí hay peregrinaciones, en su momento tenían una función útil. Recuerden ustedes que los españoles en un principio de la colonia, por eso las capillas abiertas, eran racistas. Ellos no dejaban entrar al indígena a los templos. Por eso estaban los grandes atrios, con sus capillas abiertas. Porque era tal la cantidad de indígenas, no cabían en los templecitos, primero. Y segundo, ¿cómo cree que el español sí va a estar a un lado de un indígena, no? Desde antes existía esta xenofobia hacia el nativo. Entonces, el caso de Tula no lo permitimos, pues bueno, ni modo.
Y hay otros casos importantes que son emblemáticos de la cultura novohispana, pero tiene mucho del mudéjar. Recuerden ustedes que 800 años, por 800 años estuvo ocupado España por los moros. Los moros le dejaron al español tanto la sangre como su forma de su arquitectura, que es maravillosa la forma del almudéjar, que se trajeron a México mucho de ello. También hubo una mezcla que le llamamos tequiti, que es la mezcla de la mano indígena con la manufactura de los artesanos españoles. Entonces, me amplié mucho, pero ese es el panorama que tenemos. Hidalgo tiene mucho, no acabé de conocer en los 30, bueno, en Hidalgo estuve 25 años, antes estuve en Colima, pero en 2000 me vine y me permitió de verdad maravillarme porque tiene todos los estilos, tiene desde el gótico en bóvedas, no en torres, tiene del barroco mucho, o sea, del siglo XVII, XVIII, tiene del XIX, pero principalmente del XVI y el XVII. Tanto acueductos, puentes, templos, casas curales, cuarteles. Hidalgo es riquísimo, todo lo de la infraestructura del ferrocarril, las estaciones. Hidalgo es muy rico en patrimonio y quizás a veces por tener tanto no se le presta la atención como se debe. Ya que está cayendo, vienen a gritar acá, oigan, el INAH, ¿qué hace? Oigan, pues avísenos, ¿no? Por lo menos, para hacer una visita y hacer un diagnóstico. No tenemos dinero porque el instituto es una entidad normativa, no ejecutiva. Cuando van a querer hacer algún proyecto, tienen que meterlo a Foremova en noviembre para que en abril, dentro de una fila de unos 1000, les den presupuesto. Y ha habido pues disminución en el presupuesto de cultura en general. Entonces hay casos lamentables, como pues daba yo las ruinas de esta hacienda al principio, la gente gritaba, ayúdenos a recuperar parte de los portales, mire la torre ya está viniendo. Y dije, yo lo lamento mucho, pero no puedo decirles que sí, porque el INAH no tiene recursos para bienes que no están bajo custodia de la federación. Entonces, hay mucho en Hidalgo. No presenté aquí otros acueductos, como el de, por ejemplo, el del Saucillo, está en Huichapan, que es una hermosura de acueducto. Está otro también por aquí cerca de Acatlán, se me escapa ahorita el nombre, que es un acueducto de doble arcada, o sea, tiene un nivel de arcos y arriba tiene otro nivel de arcos. Está muy interesante, por ahí una fábrica de hilados. Conclusión, Hidalgo tiene un patrimonio verdaderamente como para que con su labor hagan, que lo están haciendo ya, difundir. ¿Saben con quién es mucho más? Desde luego con los viejitos, porque recuerdan sus tiempos, pero principalmente con los niños, con los jóvenes, que ahorita con la transculturación que hay, con la influencia de culturas externas, los jóvenes ven el pasado como algo, pues, no vergonzoso, pero pues no le dan valor. Lo sienten como que no pertenece a su generación, cuando todo lo contrario, ellos no serían lo que son sin lo que fuimos en el pasado. Esa parte hace falta seguramente en esta preparación, esta instrucción que están recibiendo por parte de la maestra Cami y de la propia Universidad Autónoma. eh, por ustedes se den pláticas, charlas a los chicos. Yo creo que un niño de tercero para arriba o cuarto año para arriba, los puede entender siendo pues muy facilidosos en la palabra, muy sencillos en explicarles cómo involucrarlos a ellos, porque el día de mañana se van a acordar, ay, a mí el maestro me enseñó que esto tiene un valor, y le toman aprecio el patrimonio. A mí me pasó, porque mi abuelo tenía un casco de una hacienda y me hablaba de cómo era antes el estilo en que lo hicieron, que era el toscano, que fueron el que primero trajeron los españoles. Toscano es una corriente estilística ya del románico. Los romanos pues, conquistan la Iberia y los ibéricos nos traen la arquitectura. Entonces, ahí termino con eso, para dejarle chance a alguien más. Cami. Gracias, Arqui.
Le voy a leer algunos comentarios que tenemos en la página de Facebook del Geoparque Comarca Minera y tiene también muchos saludos. Lo saluda el arquitecto Alfredo Hernández Zarco. Buenas noches a todos, saludos cordiales al arquitecto Sergio Camarena y bueno, también me manda saludos a mí. Gracias, Alfredo. El arqueólogo Luis Gamboa dice buenas noches, me da gusto ver al doctor Sergio Antonio Camarena. Andrés Ramírez de Pasoyucan dice, agradezco el trabajo realizado en la administración del doctor Camarena, porque siendo delegado estuvo en la restauración del convento de Pasoyucan, esto ya hace algunos años. Saludos. Y Julio César de la Cruz, también siempre un guardián del Geoparque de Pachuca. Todavía no abrimos Pachuca, pero está siempre muy atento a nuestros seminarios virtuales. Dice, muy interesante su ponencia, arquitecto, muchas gracias. Hay mucho patrimonio arquitectónico en la comarca minera que vale la pena promover y rescatar, pero también vale la pena difundir los materiales, ya que los diversos materiales de construcción van ligados a la proyección del artista o el arquitecto que diseñó dicho edificio. Porque tenemos un geositio como lo es los depósitos de cantera de Tezuantla, el cual forma parte de varios frontispicios de varios edificios, no solo de Pachuca, sino también de la Ciudad de México, como el caso del Palacio de Correos de México, que está frente al Palacio de Bellas Artes, o el edificio del Banco de México. Tengo entendido que la cantera de Tezuantla es conocida como piedra heredada, Heritage Stone, o roca patrimonio, como el mármol de Carrara. No sé si tiene aquí alguna aportación, pero bueno, sigo leyendo. Hola, buena noche, Alberto Alvarado de Pachuca. Saludos cordiales. La pregunta es en el recorrido del Panteón Inglés en Real del Monte. La encargada del sitio nos decía que los chacuacos de la mina de la Dificultad, mina de Acosta y la mina de Dolores están alineados en una figura de triángulo con referente al símbolo de la logia de los masones. ¿Eso sería verídico? Y otras personas nos decían que la gran mayoría de las construcciones de monumentos tienen símbolos de la logia masones. Si eso es verídico, serían mis dos preguntas. Claro que sí, gracias. Pues también, sin presunción, tuve esa gran fortuna, de verdad, de participar en muchos casos. Fue el caso del Panteón Inglés, que hubo un fondo de Cornwall, que vino la representante de Inglaterra para conocer y para hacer algo por ese panteón. Y me comisionaron a mí. Entonces, ahí lo que ellos pretendían hacer era renovar los muros, las banquetas, los machuelos, y la verdad es que yo les dije, creo que no es el caso. Este panteón lo que llama la atención es el musgo. Querían limpiar porque muchas losas, baldosas de las tumbas están en bajo relieve. Entonces la humedad los llenó de musgo. Les decía, no, 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 déjenlo como está tal cual. Solamente consoliden las partes que son colapsado, porque hagan de cuenta que hay como una serie de cuadros que contienen tumbas y están bordeados por un murete bajo. Ese murete bajo tiene una terminación superior que le llamamos lomo de toro, o sea, toro de revolución de geometría. Es una media vuelta y todo está hecho con materiales a base de cal apagada, con tesontle, pues, pues como todavía se estilaba en la época de 1826 cuando llegan los ingleses. Efectivamente, la mayoría de las tumbas tienen el símbolo de la masonería porque ellos pertenecían. Invariablemente los ingenieros, mm, la gente que está enterrada ahí no era gente común, eran gente importante que trabajó en las minas
por los ingleses y tienen estampados estos símbolos. Como ustedes lo habrán visto, tampoco permitimos que limpiaran las esculturas, porque al limpiarlas podían degradar, aunque eran de cantera blanca, de Tezoantla, que es de las más duras que yo he conocido. Y dijimos, no, tampoco las esculturas las toquen. Hay también, ¿cómo llamaríamos? La, la parte que es la cabecera de la tumba, que son de acero. Querían limpiarlas del óxido, tampoco se los permitimos. Entonces estaban muy molestos porque decían, bueno, ¿y en qué nos gastamos el dinero? Oigan, pues por lo menos sí, pueden cambiar el pavimento, porque el piso original del Panteón Inglés era, ¿cómo se llama? Tepetate compactado. Como tenía pendiente, el agua empezó a erosionar. Entonces nos propusieron cosas espantosas, por ejemplo, concreto estampado. Dijimos, para nada concreto estampado, de ninguna manera. Empedrado, no tampoco empedrado, porque van a venir viejecitos y el empedrado no es cómodo y tampoco es original. Entonces llegamos a la conclusión que el mejor, el más conveniente, como lo vimos en su momento con Alfredo, en turismo, que metieran esta piedra que se llama pórfido, que es muy neutra, son cuadritos chiquitos, para que por lo menos no llamara tanto la atención, porque como decía al principio, lo importante en la restauración es no dejar la impronta, la huella de nuestra mano. Aquí estuvo fulanito de tal, no, que menos se sepa, y es por la acción que ahí se realiza. También quiero comentar que en su momento vino el rey Felipe con su esposa. Ese día estaba un día lluvioso para variar y con un frío. Entonces lo recibimos el comité de ahí de Real del Monte, el presidente municipal, el representante de la comunidad británica en México, y yo lo saludé personalmente al señor, y él me preguntó los criterios que había seguido, se habían seguido para intervenir el monumento. Y ya le expliqué todo lo que les dije. No estuvimos muy de acuerdo que le metieran una malla de alambre arriba porque parece de los campos de los nazis, ante la realidad que muchos muchachos se brincaban a emborracharse adentro del panteón y a hacer cosas, aceptamos que metieran un remate de malla ciclónica. No permitimos que metieran el serpentín, que es ese que tiene puntas, porque entonces ahora sí va a aparecer cárcel de Auschwitz, ¿no? Pero bueno, el término del panteón inglés, concluyo, que es una maravilla del género funerario, como hay algunos en México también, en la Ciudad de México. Pero aquí este es muy, vamos, distintivo por sus características de edificación, que no son las mismas, por les decía, del Panteón de Huichapan. Ahí tiene mucho de barroco. En este caso, el inglés, acuérdense que ellos retoman el neoclásico como estilo arquitectónico para sus edificaciones. Aquí lo vemos en algunas capillas. Aquí en Pachuca hay una, por la calle Allende, que es el del Metodista. Ese es neogótico ese. Y el inglés retomó el neogótico, tomó el neoclásico para hacer su arquitectura. Pero, por ejemplo, en las tumbas son muy simples. Es una cruz, simplemente es una columna, una placa de mármol o de acero. Entonces, traté de contestar en lo general este conjunto de monumentos, ahora sí que es un conjunto. A ese están trabajando para una declaratoria de conjunto de monumentos. No así Real del Monte, que lo merece y lo merita. Sobre lo del triángulo, realmente me sorprende, yo nunca había escuchado, porque pudo haber sido casuístico que coincidieran estas minas con esa figura, pero puede ser, pero quizás sea una casualidad que esto resulte, porque ellos, la masonería, recuerden que por mucho tiempo la sociedad los apestaba, eran como una secta maligna, cuando en realidad los masones eran sabios en su mayoría. De aquí de México, cuento nuevo de masonería, jacobinos eh, y otros, ¿cómo se llama? Corrientes de la masonería, sobre todo los geomasones, que son los que tienen ahí en estas lápidas el escudo del el compás,
y la escuadra. Ese es un símbolo muy importante y tiene que ver con mi oficio. Recuerden, termino una más conclusión de todo esto, lo que yo he sabido, cómo surge la masonería. Y ellos se reunían en lo que eran o lo que son y eran antes los bautisterios. Y se le llama logia al espacio. En esa logia diseñaban bajomonteas que son el plano frontal, el plano lateral y el piso para hacer sus piezas de cantería. En los oficios en épocas del 19 para atrás eran recelosos y también formaron estos grupos con creencias, eh, no son científicos finalmente, no tiene nada que ver con las religiones finalmente, pero termino con que ahí dejaron su impronta ellos, los ingleses. Y gracias. Gracias. Gracias, Arqui. Bueno, aquí hay una respuesta que nos da el arqueólogo Luis Gamboa. Dice, la relación entre Zimapán, Hidalgo y la Torre Eiffel se centra en la fundición de la parte del hierro utilizado en la construcción de la torre. El hierro fue fundido en la localidad de la Encarnación en Zimapán durante la época del Porfiriato, cuando las tierras de esta zona eran ricas en minerales. Específicamente, algunas piezas de la torre, identificables por una L estilizada, fueron fabricadas en Zimapán. Entonces, pues bueno, para identificarlas tienen esta forma de L. Y vamos a la última pregunta, que de Saúl de Mineral del Chico. Gracias, Luis, por ese comentario. Nos da un poco más de certeza sobre el tema. Adelante con la pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, arquitecto. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la plática de hoy. La verdad que bastante interesante. Y bueno, me llamó mucho la atención lo que hablaba sobre algunos monumentos que pues son modificados, ¿no? Les agregan cosas que no van acorde a esta situación o al entorno que fue en algún momento este monumento histórico. Aquí en Mineral del Chico nosotros pues tenemos la fortuna de tener la presidencia municipal que en algún momento fue la casa de Gabriel Mancera, que fue un ingeniero minero, entre muchas otras estudios que tuvo, pues era algo importante. Pues pocos saben que fue dueño de muchas minas, haciendas de beneficio, y entre esas minas, la más importante que fue conocida como la mina de Arévalo, pues era la más impresionante que tuvimos, porque pues contaba con una infraestructura impresionante que pocos lugares podían tenerlo, ¿no? Al día de hoy, pues solamente quedan las ruinas, pero pues dentro de esas ruinas hay mucha historia, ¿no? Curiosamente, en la actualidad, hace poco, que pues queda un silo de cianuración, pues que digo, era algo espectacular, ¿no? Entonces, sobre este silo, construyeron una plancha de concreto y pusieron al exterior una escalera de metal para sobre el silo colocar un puente colgante que tiene 130 metros de largo. Entonces me llamaba la atención porque es una desgracia, en lo particular se lo digo, es una desgracia que hayan hecho esto debido a la historia que tiene ese lugar, ¿no? Yo creo que pudieron haber rehabilitado, no sé, a lo mejor el silo y dar una explicación de mejor manera, inclusive habilitar el primer nivel de la mina para a lo mejor hacer un recorrido turístico, ¿no? Que fuera más atractivo y acorde a lo que fue esa mina. Entonces, pues lo dejo como comentario nada más, ¿no? Desgraciadamente, pues es un ejido, los ejidatarios no se prestan pues para actuar de otra manera, ¿no? O proteger el patrimonio cultural, porque pues realmente las autoridades ni la gente de este lugar nunca han tenido pues esa cultura, ¿no? De proteger lo que tenemos. Muchas gracias. Sí, mira, y qué bueno que comentas esto porque no, en su momento yo tuve con cargo la región que incluía el Chico. Cuando recordarás tú cuando se restauró la bóveda de la nave principal. De hecho, conozco un arquitecto que fue presidente municipal ahí y él ha intervenido en sus casas muy apropiadamente. Pero esto que me platicas realmente me altera. Y
me quedé corto con una pregunta que alguien me hizo. La ley federal estima o consigna que la persona que daña un monumento, lo altere, lo destruya, lo modifique o cualquier forma que cambie su forma original, tiene una pena de 10 años de cárcel, así, sin más. Y obviamente la reparación del daño. Desgraciadamente, ha habido mucha discrecionalidad, apatía para aplicación de la ley, porque la gente está muy predispuesta a que tú le digas qué hacer las cosas. Pero en este caso que me hablas de un puente atirantado sobre un monumento histórico es una barbarie, verdaderamente barbarie. Eh, pues no se necesita más que un poquito de juicio, de razonar, de conciencia para decir, oye, no, espérame, ahí deja la ruina, a un lado haz el puente, hazlo moderno como quieras, pero no toques la ruina. Y como ese caso que hace rato me preguntaban, sí hay pena, sí hay penas, solo que nosotros como técnicos nunca esgrimeamos la ley federal porque no era nuestra competencia. Cuando iba el abogado con nosotros, él sí les leía la cartilla, señor, si usted hace esto, sin amparo, no hay amparo, ¿eh? Usted va 10 años a la cárcel y aparte va a reparar el daño. Porque como alguna señora me comentaba hace rato, gente que modifica la parte original, las partes originales, en donde, por ejemplo, eran bóvedas de cañón corrido la mayoría, hechas con piedra, acabaron poniéndole concreto. Hay un caso Molango muy lamentable. Molango tenía techo de armadura con lámina a dos aguas. Y en algún momento yo todavía no estaba en Hidalgo, creo que en los años 60, 70 más o menos, quitaron la cubierta y colocaron losas precoladas, es que ponen los puentes. ¿Qué sucedió? Que los muros no estaban capacitados para recibir esos esfuerzos de carga y ahora los muros están jambos. O sea, el empuje de esas traves, travelosa le llaman, hizo que los muros se deformaran. Y yo lo advertí cuando llegué, dije, padre, esto se les va a caer encima, va a matar aquí a toda la gente. Pues no hicieron caso porque sí, había que llevar una grúa que levantara 30 toneladas, yo no sé cuánto pesa una losa acero. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Porque tú ibas de la carretera y veías una plancha, dije, ay, pues es la cancha de básquetbol del pueblo. No, era el techo de la nave principal, que es del siglo XVI, muy famoso precisamente Molango por su espadaña exenta y su arquitectura en general. Pero bueno, ahí cometieron ese error. Nadie dijo ni pío por haber alterado. Para colmo de todo, en lugar de reforzar los muros con contrafuertes o algún otro tipo de estructura no invasiva, ahora le colocaron encima de esas losas armaduras con techo de lámina, o sea, para acabarle de sumar esfuerzos. O sea, ha habido malas intervenciones porque muchos casos, pues no acude el instituto por exceso de trabajo y carencia de recursos humanos, otras veces por indolencia de los curas, que no tengo nada, no soy come cura, no soy come nadie, pero ellos no nos ayudaban nunca, en nada. Al contrario, se enojaban porque no les permitíamos hacer sus decoros oye, ¿cómo es posible que vamos, un baldaquino, por ejemplo, el baldaquino de Miquilpan, eh, está forrado con láminas de oro, como otras portadas, como otros retablos, lámina de oro. Esto es contradictorio a la humildad que pregonó el Maestro Jesús, a la sencillez, todos estos, ¿cómo se puede llamar? Orientaciones que nos hacen ser buenos seres humanos, ser buenas personas, actuar con prudencia, con cautela, con respeto. A ustedes les queda esa tarea, joven, de que ustedes le transmitan a sus hermanos, a sus primos, la experiencia que están viviendo ahora en Geoparque y de lo que contiene el Geoparque. No solamente es el aspecto material, sino el humano, las costumbres, los usos, la música. O sea, es un contenido tan vasto que muchas veces no se aprecia.
Sí hay gente consciente, sí hay gente que sus tradiciones no las pierden, pero la arquitectura se deja muy de lado. Cuando es el que contiene pues la esencia de lo que se predica en los mismos. Y te concluyo, pues, te felicito por tu interés en lo que me comentaste. Ahí te encargo, el Chico es un pueblo de una calle con unas laterales, pero es muy bello, es transportarse en el tiempo al ir al Chico. Y conocí yo unas ruinas que están bajando la calle, en esa dirección, la principal, pegadas al río hay unas ruinas de este arquitecto, que se me escapa el nombre del que fue presidente municipal, que ahí vive. Rosado. Él, él, exactamente. Le decía, él me platicaba, creo que esas minas eran de su familia o de alguien de él, pero quedan unas ruinas ya muy olvidadas. Y gracias por la pregunta y espero haber contestado algo. Muchas gracias, arquitecto. Perfectamente bien contestado. Gracias. Pues hemos llegado al final de este seminario virtual. Tenemos para usted aquí un reconocimiento. No sé si estás por ahí, Fer. Y pues muchas gracias, arquitecto. Ha sido una plática maravillosa, un paseo increíble por nuestros monumentos históricos, no solo de la comarca minera, sino también de Hidalgo. Se quedan también algunas preguntas y comentarios en la página de Facebook. Ya no nos da tiempo leerlos, pero bueno, podemos regresar después a la página de Facebook. Esta conferencia se queda grabada también en nuestra página de Facebook y si no, pues bueno, también conferencias pasadas se encuentran en la página de YouTube. El reconocimiento dice, el Geoparque Mundial de la UNESCO, Comarca Minera, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Sergio Antonio Camarena Villaseñor por impartir en el Seminario Virtual Permanente de Guardianes del Geoparque la conferencia Los Monumentos Históricos en el Geoparque Comarca Minera, su valor cultural, el respeto a su integridad y su protección legal. 8 de julio del 2025, firma el doctor Juan Carlos Mora Chaparro, responsable científico del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera. Muchas gracias, Arqui. No se me vaya, vamos a sacarnos una foto todos, para tener aquí la evidencia de que sí estuvimos tomando clase. Y por favor pongan sus cámaras. Por ahí me manda